Ya, en este video vamos a trabajar con un ambiente 3D y para eso vamos a crear unas capas que vamos a convertir en capas 3D. Vamos a incorporar una cámara y vamos a incorporar también luces a nuestra composición en ambiente 3D. Para eso vamos a crear entonces una nueva composición de 1920 por 1080, 25 cuadros por segundo, 10 segundos de duración y píxeles cuadrados. Vamos a crear entonces nuestra primera capa, una capa de formas. Vamos a capa, nueva, capa de formas. Vamos a dibujar aquí un arbolito. Vamos a seleccionar un color para el follaje del arbolito. Vamos a trabajar con la herramienta de pluma. Ahí tenemos el follaje del arbolito. Ahora vamos a dibujar un tronco para nuestro árbol. No importa que quede muy lindo, pero lo importante es que tengamos las diferentes capas para después distribuirlas dentro de nuestro espacio 3D. Ahí tenemos la primera capa de forma. Esta le podemos poner árbol. Vamos a dibujar una nueva capa de formas. Esta vez vamos a hacer una loma verde. La herramienta de pluma, entonces dibujamos nuestra loma ahí. Vamos a tirar esta debajo de la otra y a esta le vamos a poner loma. Vamos a incluir una casa. Para eso nos vamos aquí a nueva capa de forma, herramienta pluma, entonces dibujamos una casita blanca ahí. Ya. Vamos a dibujar un techo para nuestra casa. Vamos a poner color al techo. Ya, ahí, a esta capa le vamos a poner como nombre casa. Vamos a duplicar el primer árbol. Vamos a ir a editar, duplicar o control D. Tenemos otra vez el árbol. Vamos a incluir un sólido, nuevo sólido. Ese sólido lo vamos a pintar de color celeste claro. Ese sólido va a ser nuestra capa de cielo que va a estar al fondo. Y podríamos incluir una cerca. ¿Ya? Entonces para eso creamos una nueva capa de formas. Vamos a trabajar con el color madera claro. Dibujar las tablitas de nuestra cerca. No es necesario que esto quede a la perfección. Lo importante es tener diferentes capas con las que después nosotros vamos a poder jugar en nuestro ambiente 3D. Ahí.
Entonces esta capa le vamos a poner reja. Ya. Entonces tenemos el cielo, la loma, el árbol, el otro árbol, la casa y la reja. Ahora viene la magia. Tenemos que tener los definidores, que son estas columnas. Tenemos que tenerla a la vista. Si no están a la vista, nos vamos a columna y elegimos donde dice definidores. Una vez que tenemos los definidores a la vista, activamos la propiedad 3D de todas las capas. ¿Ya? Y como vamos a trabajar ahora con capas 3D, necesitamos trabajar con dos vistas o dos visores. Vamos a cerrar este panel. Y ya. Ahora sí, dos visores. En un visor vamos a tener la cámara activa, que es la cámara que viene por defecto, y en el otro visor vamos a utilizar una vista personalizada. Ya. Ahora sí puedo ver mis capas con una perspectiva 3D. Para girar o para ir cambiando el punto de vista en el espacio tridimensional, puedo utilizar la herramienta de cámara unificada. Ya, con esa yo puedo girar la vista en un espacio 3D, ¿cierto? El paso siguiente entonces va a ser ir separando las capas, moviéndolas en su eje Z, que es el eje de profundidad. Vendría a ser el eje azul acá en la capa. Vamos a tomar entonces primero la capa de la reja y vamos a mover esta capa en el eje Z para distanciarla un poco del resto de las capas. Vamos a tomar la capa sólido celeste, que es la capa del cielo, la vamos a tirar más atrás. Vamos a tomar la capa de la loma y vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Vamos a tomar uno de los árboles y lo vamos a arrastrar desde su eje Z, el eje azul. Lo vamos a tirar hacia adelante. Luego la casa también la vamos a tirar un poco más hacia adelante. Y el árbol, el segundo árbol, lo vamos a dejar tal cual como está. Si se fijan, acá ya no es como cuando trabajábamos en las capas 2D, donde la capa que se veía por delante era la que estaba arriba, digamos, en esta lista de capas. ¿Ya? En las capas 2D, digamos, la mandaba el orden de apilamiento de las capas al momento de definir qué capa era la que se veía por delante y qué capa era la que se veía por detrás. Acá ya no pasa así. Por ejemplo, la capa del cielo, que se supone que se ve al fondo y que está al final del apilamiento, yo puedo tirarla desde el eje Z, la tiro hacia adelante y se va a ver por delante de todas las demás. Fíjense acá en la cámara activa que se ve tapando todo lo demás, independiente de que es la última capa en la lista de capas. Ahora lo que manda es la posición de la capa respecto del eje Z. Otra cosa es que al cambiar nuestras capas en su posición Z, hay capas que nos quedaron un poco cortas respecto del plano que está tomando la cámara activa. Para este caso entonces nosotros deberíamos simplemente escalar un poco la capa. Lo mismo vamos a hacer con el caso de la capa de la loma, para que la capa, digamos, cubra completamente el plano
que está tomando la cámara. Vamos, hay capas que nos quedaron quizás muy grandes respecto al, al plano que está tomando la cámara, pero lo podemos achicar. El resto lo vamos a dejar igual. La casa lo vamos a correr un poquito en el eje rojo, en el eje X, para moverla un poquito hacia la izquierda. Ahora sí, ahí ya tenemos nuestras capas distribuidas a diferentes distancias en el eje Z, que es el eje azul. ¿Listo? En un siguiente video vamos a incorporar cámara y en otro vamos a incorporar luz para nuestro ambiente 3D.